esa catástrofe que nunca nos se borrará en nuestras vidas. Fue el volcán que dejó muchísima gente, que el cura de la iglesia es que se fue, el único que como que salvó, pero él sabía que avalancha venía por todo lo que iba a ocurrir con ese volcán. Yo he pasado como 2 veces por allá, pues sí que fue una avalancha, algo así. Pues he sabido de la cantidad de víctimas que murieron allí. Le duele a uno todavía saber que muchos niños en esa época se los entregaron a personas y han aparecido en otras partes del mundo. Cuando hubo el volcán, se acabó Armero. Puesto muchos muertos, mucha tristeza, toda Colombia muy triste. Bueno, que pues sufrió como esta catástrofe natural. Digamos, también se dio Mayra, también sé como un poco de la negligencia estatal que hubo, porque ya los avisos, como que según tengo entendido, ya estaban. Hubo de todo en esa catástrofe. En esa catástrofe hubo negligencia desde las autoridades nuestras. Fue una desgracia muy marcada, como siempre ocurre en Colombia. Lo primero que digo es que Armero tiene una historia. Que la historia de Armero no es una noche. Pero si usted ahora entra por Wikipedia, Armero Colombia, todo es la tragedia de ese día. ¿Y el resto qué? El resto ya no existe nada. Conocida desde hace varios años atrás como la Ciudad Blanca de Colombia, debido al color de las calles y casas junto a los cultivos de algodón y café, siendo una de las mayores fuentes de economía a lo largo y ancho del municipio. Armero se encuentra ubicado a 93 kilómetros de distancia de Ibagué, la ciudad del departamento del Tolima. Antiguamente se encontraba sobre la zona del río Lagunilla. Contaba con aproximadamente 29.000 habitantes y un clima cálido que cubría sus 440 kilómetros cuadrados. Además, estaba rodeado por ríos como el Sabandija, Magdalena, Cuamo y Río Viejo. Mi nombre es Sandra Fernanda Millán. Freddy Ariel Gutiérrez Mora. Yo soy José Correa. Mi nombre es Darío Novoa, tengo 63 años. Tengo 48 años. ¿A qué te dedicas? Ama de casa. Soy docente, tengo en el momento 55 años y hasta la fecha sigo en la Cruz Roja, ahora como presidente acá en el municipio de Armero. Yo soy un médico, yo nací en Bogotá, hice la carrera de medicina allí en Bogotá, en la Universidad Corpas, y terminé la carrera en el año 84. Soy el director del Centro de Visitantes de Armero, que es el lugar donde nos encontramos. Y bueno, estamos acá en esta labor, como les cuento, de fortalecer la memoria de Armero. Tengo 69 años, soy natural de la ciudad de Armero, Tolima, Colombia, y de profesión médico veterinario y zootecnista. Yo tenía 11 años. Nosotros vivíamos para el lado de Sequía Grande. Nací en La Dorada, Caldas. No pude nacer en Armero porque mi padre trabajaba en carreteras y en esos días que mi mamá estaba ya terminando el embarazo, lo trasladaron para La Dorada. Nací allá y al mes lo volvieron a trasladar para Armero y de ahí no volví a salir. Yo vivía en Bogotá, yo terminé la carrera de medicina, la Corpas, y entonces me fui a hacer el año rural. Soy pues oriundo, estamos en este lugar desde los 5 años de edad, no nací en Armero, pero mi familia pues se vino para Armero cuando tenía 5 años, o sea, toda la infancia, la adolescencia la vivía acá. Luego siguió siendo la casa materna hasta el último momento, era pues el terruño nuestro. Pues yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, pues Armero no era una ciudad muy buena para vivir. Buen comercio, mejor dicho, era súper. Prácticamente pues soy armerita con un nacimiento en La Dorada, Caldas, pero siempre me he quedado en Armero, estudié en primaria en el colegio, en la escuela Jorge Eliezer Gaitán, y luego terminé el quinto en el Colegio Libertad, hice hasta noveno en el Colegio San Pío, 10º y 11 en el Colegio Americano, y estuve allí en el año 85 porque terminé en el 84 el bachillerato. En el año 85 trabajé como misionero del Club Campestre
El alcalde de esa época, de enero del 85, era el señor Rosendo Torres Beltrán. Él era el presidente del Club Campestre y mi mamá habló con él y me dio la oportunidad de trabajar allá como mensajero. Oportunamente fue mi mamá, porque ese día había renunciado al mensajero, había un puesto vacante. Y por el buen desempeño de mi padre, que trabajaba en la alcaldía, entonces fue mi mejor referencia para que también me ayudara con el trabajo en el club. Pertenecía a la Cruz Roja desde el año 83, cuando hice mis obras sociales, mi alfabetización de décimo, que la hice en el 83 y 84, me vinculé a la Cruz Roja en el municipio. Me recorría todo el pueblo en bicicleta, haciendo compras, llevando cuentas a los socios, y iba al campo. Bueno, era una felicidad estar allá, o sabía algo de contabilidad, entonces en algunas ocasiones ayudaba a la secretaria a tramitar cuentas, a hacer consignaciones, todas esas cuestiones. Desde los 5 años de edad, mi familia se vino pues a vivir a Carmelo, donde la abuela materna, que ya vivían acá los abuelos maternos. Entonces al fallecer el abuelo materno pues se vinieron a acompañar a la abuela y ya desarrollamos aquí la vida pues nuestra familia, estudiando en los colegios de acá, en las escuelas, principalmente la escuela del Jardín, luego el bachillerato en el Colegio Oficial Instituto Armero. ¿Y por qué me fui a Armero? Armero era una plaza, un hospital que todo el mundo deseaba ir. ¿Por qué? Porque era en aquella época tenía un hospital que se consideraba un hospital de tercer nivel. Entonces había actividad quirúrgica, había las consultas, había varias especialidades de cirugía, de ginecología, bueno, en fin. Les voy a recordar que Mariquita no había un hospital, pero no tiene todavía, creo que todavía no tiene quirófano. Guayabal, yo era el encargado en aquella época, como rural, del centro de salud, es decir, era una consulta, no había hospital en aquella época. En Lérida no había hospital. Ambalema y bueno, todos esos pueblos alrededor, el único hospital que había era el Hospital de San Lorenzo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos los pacientes, si necesitaban una cirugía o un caso un poquito más complejo, todo llegaba a Armero. El hospital de nosotros fue un centro importante y una de las cosas es que la población quería ese hospital. El director de allí, que era el doctor Nelson Restrepo, era una persona que toda la comunidad lo amaba. Yo vivía en la parte central del pueblo, muy céntrico. Vivía con mis padres y un primito. Mi día a día era desarrollar mi actividad como profesional particular, que siempre he trabajado prestando asistencia técnica particular. Y lo normal, ¿no? Pues de las actividades fuera del trabajo deportivas, ¿no? He sido siempre deportista, futbolista, ciclista, también algo rumberito, pero sí, no, lo normal, ¿no? Y en esa época, pues solteros y profesional, había mucha solvencia para desarrollar todas las actividades. Las actividades más chéveres, digamos, para uno de niño, de joven acá era ir al río, ir a los charcos. Además, una de las características de Armero, pues un pueblo rodeado de agua. Definitivamente también eso es uno de los factores que marcaron la historia, ¿no? El hecho de estar frente a un río, luego una acequia que pasaba además muy cerca de la casa de nosotros, a unos 100 metros teníamos unos charcos ideales, muy ricos, piscinas y bueno, entonces es como eso, ¿no? La actividad uno de niño, de joven, de ir a disfrutar en estos charcos y además para refrescarse un poco pues en medio del calor tan fuerte que hace aquí en este territorio. Y entonces prácticamente que yo viví 11 meses allí, eso me dio la oportunidad de conocer bien el pueblo, conocer a la gente y creo que fue una experiencia muy bonita. Nosotros allí teníamos actividad
claro, como médicos y como médicos rurales, básicamente era la actividad del hospital, lo que nos exigía el hospital, ¿no? Pero eso también nos permitió conocer toda la cultura del norte del Tolima, la gastronomía, conocer la esencia del campesino del norte del Tolima, que es una cosa muy bonita, ¿no? Son diferentes las personas de Boyacá o las del sur de Nariño, que el norte del Tolima, la gente del norte del Tolima son muy trabajadores, son muy honestos, tienen cosas muy bonitas, ¿no? Todos llevamos un duelo, yo también llevo un duelo de allí, ¿no? Pero, pero es más bonito recordar lo que era la vida de allí, las festividades, la gastronomía que había en Armero, los tamales y las lechonas. Yo no me acuerdo qué más era lo que comíamos allí, pero también el club campestre, eso hacía unas fiestas allí, pero de alto standing, venían allí grupos importantes allí, pues de la época, ¿no? Todo era muy bonito, de verdad que sí que había muchas cosas. Y me han dicho, José, eso que tú escribes ahí es horrible, ha sido probablemente el peor año de tu vida. Y yo siempre les he dicho, no, es el año más bonito de mi vida, porque la vida no es solamente una tragedia, la tragedia de un día. Yo viví todo un año. Conocí gente bonita, conocí lugares bonitos, tuve experiencias bonitas. Era considerada por muchos como un municipio digno de ser llamado ciudad, gracias a la prosperidad que construyeron sus habitantes, gran parte de estos campesinos. Se caracterizaba por las calles que mantenían activas debido al tránsito constante de las familias y trabajadores, quienes pasaban el rato en las plazas y parques a lo largo del día. También se hablaba mucho del Teatro Bolívar, el cual entretuvo a miles de armeritas y visitantes con la proyección de películas de la época. Las viviendas eran refrescadas por un ambiente tropical, debido a los patios interiores con los que contaban, cada uno de estos con múltiples decoraciones naturales, como árboles frutales y otras plantas. De esta manera, Armero aún vive en las memorias de los sobrevivientes, en quienes todavía existe un entrañable recuerdo de su ciudad. Hay que partir del conocimiento del territorio. Es que tenemos que empezar a hacer un análisis cronológico de la historia. Tenemos que tener ese interés y ese empeño para hacer y hacer un libro, hacer un escrito, porque es que eso no se puede quedar para nosotros solamente. Tenemos que hacerlo visible, presentar algo digno, algo para todo el mundo y sobre todo saber que esta es tierra panche, que aquí existió Abea, que fue de los últimos caciques que tuvo Guayabal como cacique, como líder de esta tribu, que se entregó a los españoles en 1544 diciendo que era libre, ¿no? Y él no era esclavo, pero de todas maneras lo sometieron, lo mataron y lo ajusticiaron, igual que todos los otros indígenas. Entonces queremos hacer una remembranza de eso, queremos enaltecerlo y que realmente recordemos y toda la población recuerde que este es territorio panche, igual que el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca. Bueno, Armero era una ciudad muy, muy pujante, de un desarrollo económico bastante activo. Yo tenía mi trabajo allá donde gozaba de una gran clientela, tenía gran cantidad de contactos en la parte laboral donde desarrollaba mi actividad como veterinario y también ejercía labores como agricultor, también me dedicaba a la parte de la agricultura. Era un pueblo para calcular pues la magnitud del pueblo, era una ciudad de 6 entidades bancarias, que ahí se puede calcular pues el movimiento económico que tenía. Y yo creo que tenía como unos 35.000 habitantes en ese momento. Era un sitio de confluencia por su ubicación geográfica importantísimo, porque confluían carreteras de todo lo que era la parte del valle del Magdalena y de la cordillera,
de la cordillera central. Entonces, por eso era una de las ventajas que tenía la ubicación del pueblo, ¿no? Era un pueblo que era conformado por muchos migrantes, alemanes, franceses, italianos, y había una cultura de mucha integración, de mucha labor de acompañamiento, ¿no? Social. Pero los Panches fue una tribu, tienen que ver mucho con los caribes y realmente se asentaron acá a orillas del río Magdalena y en el Valle del Magdalena, pero abarcaron lo que es una parte alta también de Cundinamarca, lo que es Guaduas, hasta Villeta, Mimaima, ¿sí? Y también a Tocaima llegaron los Panches, hasta Cachipay, prácticamente a límites con la sabana, intercambiaban algunas cosas con los muiscas. Y realmente aquí el norte del Tolima también tiene que ver mucho hasta la parte cordillera en el norte del Tolima y limitaba con Ibagué con los pijados. Decían que eran antropófagos, pues no está ciertamente, no está 100% aprobado de que eran antropófagos, pero tenían una particularidad, era que ellos para atemorizar a sus oponentes, se deformaban los cráneos, se deformaban las extremidades y desde bebés le colocaban algunas tablillas a los niños para que su cráneo se fuera alargando y volviendo como puntudo y se viera feo, ¿no? Ante los otros, o sea, que fueran diferentes. Igualmente sus brazos y ellos se iban deformando y para ellos era normal, era símbolo de belleza, pero era más para aterrorizar a los oponentes, a sus enemigos. Igualmente, pues se pintaban la cara, se pintaban el cuerpo, y todo esto lo hacían era con esa idea, ¿no? De que ellos fueran diferentes y pudieran mostrar un temor. Y como referencia de esas épocas, pues era una vida en este pueblo interesante porque era un pueblo de tierra caliente, como sigue siendo, pues ese clima caliente acá en Armero, y luego una actividad bastante interesante del estudio con los amigos de la infancia, de la juventud, bastante movimiento, digamos, de rumba, de fiesta, de un pueblo alegre, de tierra caliente, como les digo, muy productivo, con muchas empresas, y eso generaba pues una dinámica comercial y económica buena, que era lo que tenía Armero como característica. Por lo tanto, pues había forma de que la gente para la pasara bueno, no con muchas angustias. Armero era una ciudad, era una región muy importante, ganadera, agrícola, se le llamaba la ciudad blanca por el algodón y por otra serie de cosas. Cuando empezó en los años 40 o 50, cuando apenas estaba desarrollando la parte de la agricultura, fue Armero quien inició la fumigación de los campos. Eso, con esas avionetas, eso no se hizo en otra parte de Colombia. Fueron ellos quienes introducieron eso en la tecnología de aquella época. Respecto a la topografía, pues recordemos, ¿no? Está Armero Guayabal, bueno, actualmente se llama Armero Guayabal, pero el municipio de Armero queda en una zona plana que es lo que se conoce como un abanico, donde el pie de monte, es decir, donde está la cordillera central, y hay un cambio en la pendiente, ¿no? Es decir, tenemos la morfología quebrada, que son las montañas, los volcanes, y posteriormente cambia la topografía, es decir, se vuelve plana. Armero estaba pues asentado en dicha zona de cambio pendiente, como lo está Ibagué, como lo está Mocoa, como lo está Yopal, como lo están muchas poblaciones en Colombia. Si ustedes van a Armero o van al Espinal, a todas estas zonas que están relativamente cerca a volcanes, son zonas muy fértiles. Son zonas muy fértiles porque la misma actividad volcánica con sus erupciones genera suelos con alta cantidad de nutrientes, tanto contenido de minerales. Es un impacto ambiental, pues, digamos, positivo que generan los volcanes. Tenemos que conocer el territorio como nuestra palma de la mano. Los Panches pues cultivaban su maíz, tenían una agricultura, también tenían una cacería, y ellos se hacían a la orilla de las quebradas, de los ríos, justamente pues para poder obtener agua. Hemos tenido muchos vestigios de Panches aquí en lo que tiene que ver las vegas de Sabandija y lo que tiene que ver con el sector de Maracaibo, las veredas de aquí. Hemos encontrado vestigios, tiestos, muchas cosas que son interesantes.
No se han encontrado vestigios en lo que es el sector de Tasajera Lagunilla, lo que hoy día es Armero, pero justamente porque es un sector de avalanchas y ellos nos han enseñado que no hay que ubicar este sector. Ciertamente, seguramente en alguna época de la historia habitaron este sector y les tocó la avalancha. Entonces lo abandonaron y no lo volvieron a habitar. Y por eso sí, en otras partes aledañas, y ya hay algunas lomas, algunos accidentes geográficos diferentes a lo de Tasajeras, que es un plan, lo hemos encontrado los vestigios, ellos buscando siempre la seguridad. Por eso aquí en Guayabal, cuando Hernán Venegas exploró el río Sabandija desde Méndez, a orillas del río Magdalena, por orden de Sebastián de Belalcázar, en 1539, encontró indígenas en este sector de Guayabal. Aparte de que también encontró muchos árboles de guayaba, árboles de guayabo, y por eso le denominaron en sus escritos, le denominaron allá el sitio de Guayabales, el sitio de Guayabal, y al río Sabandija, le nombraron Sabandija porque cuando desembarcaron en el río Magdalena, desembocador de este río, también habían indígenas, lo denominaron Puerto de Góngora y más adelante se llama Méndez. Pero lo denominaron río sabandija porque encontraron muchas sabandijas. Y sabandija es un animal rastrero, es como parecido a lo que nosotros le llamamos acá lobones, lagartijos. También es un sinónimo de lagartijo, esta palabra sabandija. Entonces, esos escritos lo denominaban el río de las sabandijas, allá donde habían hartas sabandijas. A raíz de eso, se empieza a llamar el río sabandija. Y esa es la forma como lo denominan, ¿sí? Por lo que ellos se encuentran, van denominando los sectores, los ríos o algunos sitios geográficos. ¿Cómo quieres llegar a Armero? Si por el sur vas llegando, el río Lagunilla vas encontrando. Si el corazón ves latir, el respirar se hace más. Es porque estás en mi Armero ya. Todos los recuerdos afloran por montón en esta tierra de encanto y son. Valles verdes y fértiles de calor, de espigas danzantes de maíz. Los algodones brotan como el arroz. Gozar la vida con esplendor, qué rico es al trabajar con esmero y fervor. Armero me enseñó a ser grande una vez, con gentíos por todo el mundo. Este es tu terruño que te da amor. Fiestas en agosto, ritmo de caderas. Por fe vienen vecinos y amigos, gozar de comidas e historias. Con amor tú cuentas conmigo, Guayabal te espera con alegría. Si por norte vas llegando, San Felipe y frutas vas encontrando. Si por occidente vienes, San Jorge y cultivos vas encontrando. Si por el oriente llegas, San Pedro con dulzura vas encontrando. ¡Viva mi pueblo! En el año 2013, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se estableció una ley que tiene como objetivo principal preservar la memoria de Armero como ciudad desaparecida y honrar a sus habitantes. La Ley 1362 de 2013, en su artículo 3, tiene como finalidad reivindicar la dignidad de una ciudad que fue sumida en el lodo y olvido y favorecer el desarrollo integral y armónico de la economía del municipio de Armero, Guayabal, del departamento del Tolima, promoviendo el turismo, la preservación del medio ambiente y el desarrollo industrial, a través de estímulos para la creación de nuevas empresas y proyectos productivos y la capacitación de la mano de obra. Entonces, que si a los armeritas no se les ha dignificado, probablemente no. Creo que ahora sí lo están haciendo. Cuando yo escribí esta novela de Jerónimo, tuve la oportunidad, hace 2 o 3 años que empecé a escribir, empecé a informarme, igual que ustedes, de lo que estaban haciendo en Armero. Y hay unas tesis doctorales en la universidad allá en Tolima, en Ibagué, para rescatar esa memoria histórica. Tesis doctorales de arquitectos y están construyendo un cementerio, pero en Guayabal creo que es. Pero hay muchas cosas que ahora se están haciendo. Ahora, yo pienso que la responsabilidad de dignificar, la responsabilidad para que te reconozcan como población, como cultura, como armerita, la responsabilidad es de la armerita, no de la ONU o del gobierno central allá en Bogotá. Lo que se tiene que hacer es rescatar todo eso,
rescatar. ¿Cómo se rescata eso? Lo que yo les decía, la influencia en la parte económica, pero no de la región, de toda Colombia. Era una región muy importante económicamente. La parte cultural, la parte gastronómica, la parte porque allí habían artistas que eran armeritas. Había unos gimnastas de fama nacional de la familia Oviedo. Habían escritores de allí. La parte de artesanía. Precisamente hace 11 meses se publicó una novela que se llama Jerónimo. ¿Y quién la escribió? La escribí yo. Es una novela que, que habla de lo que era la vida en Armero. Entonces, una de las razones de esa novela es reclamar esa memoria de ese pueblo, reclamar lo que representaba Armero, el norte del Tolima, para toda Colombia. Es que no era solamente en aquella región. Sería más bonito girar todo y escribir la parte bonita, la parte que construye, la parte que no está cargada de rencor. Entonces, yo pienso que dignificar a esa población es mostrar lo bonito que hay allí. Y yo pienso que es lo que sigue ahora. Este lugar es el centro de visitantes de Armero. Acá pues se construyó esta casa luego de la tragedia, ¿no? Hace unos 25 años ya debe tener esto, la tragedia va para 38 años. Aquí en este espacio era la estación de bomberos de Armero. La casa es nueva relativamente, pero el lugar, esta esquina era el cuerpo de bomberos de Armero como tal. Así que ya el municipio construyó la casa para centro de visitantes. Lo manejaron otras personas anteriormente, pero nosotros con mi hermano José y un grupo que se llama la Corporación Memoria de Armero, lo tomamos hace 5 años y estamos realizando pues la tarea, como les comento, de difundir esta historia, de hacer labor también como vigías del patrimonio, pues certificados con el Ministerio de Cultura, para esa parte pues, del patrimonio inmaterial, que es lo que hacemos básicamente, difundir la historia, recopilar además la historia en imágenes, en relatos, en todo, por muchos medios, estar siempre fortaleciéndola también de esa manera. Y en el sentido también de la memoria material, pues realizar labores de limpieza, de mantenimiento, por lo menos estar pendientes de qué está sucediendo con estas ruinas que están en tanto riesgo, ¿no? Y de desaparecer y de terminar de destruirse, pues principalmente es una de las preocupaciones mayores, ¿no? El estado en que se encuentran las ruinas de Armero. Pues personalmente el tema de Armero pues es totalmente lo más propio que puedo sentir, ¿no? Es mi territorio, es algo muy surrealista para mí, es algo increíble, ¿no? Y surreal, que que recorrí estas calles, que las recuerdo pues cómo eran sus casas, sus calles, su gente, y hoy en día voy a recorrer y veo monte, bosque, unas ruinas si acaso en algunas partes, de resto el vacío pues llenado por árboles y por la naturaleza. Eso es algo para mí increíble, ¿no? Que lo tenga que vivir pues lógico. La historia nos da casos de estos y uno va a Pompeya, por ejemplo, o a lo que han sido Machu Picchu o ruinas de ciudades antiguas que solamente conocemos por las referencias, pero son cosas antiguas del pasado, de centenares de años y hasta miles de años, pero no una historia tan contemporánea, pues que todavía estamos vivos los testigos, como somos nosotros y mucha otra gente también, testigos de Armero que vivimos aún
y tenemos esa memoria pues en nuestra mente y en nuestra piel y en las fotos y en los relatos y de muchas maneras. Así que para mí pues es algo surrealista, increíble, algo que pues digno de que no pase por alto, ¿no? De que la historia, de que la memoria humana no pase por alto esto. El Centro Visitante fue una oficina que se creó en el año 2004. Esto viene a raíz de la alcaldía del señor Fernando Lozada, 2004-2007, del interés de tener un lugar allí en Armero, en donde acoger a los visitantes. Por eso se llama Centro Visitantes. Que ha sido manejado más que todo en su mayoría de tiempo por el maestro Nova. En algunos casos estuvo manejado por otras personas. El artista Nova, pues, junto con su hermano, en estos momentos lo están administrando. Es un lugar donde se aprende. Es un lugar muy acogedor. Ellos tienen esa virtud de enseñar lo que es la historia de Armero, de la ciudad de Armero y todo el municipio de Armero. Centro de Visitantes está ubicado en donde funcionó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Armero, en la calle 15, Quintanilla 18, ahí en la carretera nacional. Y creo que fue un punto muy acertado de haberlo creado. Ahora, está muy conectado con lo que tiene que ver el Geoparque Volcán Nevado del Ruiz. Es un proyecto, es una estrategia que va a ser avalada por la UNESCO. Ya se está trabajando sobre eso. La oficina principal pues, está en Manizales. Y realmente ha sido un éxito y muy acogido, ¿no? Porque son 16 municipios del norte de Tolima que están vinculados, con dos de Caldas, uno de Risaralda y uno de Quindío. Así que son 20 municipios. Es crear este gran parque, que todo nuestro municipio sea parque, todos los 20 municipios sean parque, que todos tengamos un atractivo turístico y tengamos el sello de Geoparque. Tenemos que estar capacitados, para eso ya se han realizado esas capacitaciones desde hace más de 2 años. Ya somos Geoparque, el Centro de Visitantes Geoparque. Actualmente tenemos con un amigo, tenemos una operadora turística que se llama Armeros Sin Fronteras, también ya es Geoparque. La idea es atender a los visitantes en Armero y desde aquí de Guayabal, que es la cabecera municipal del municipio de Armero, poderlo llevar en una ciudad turística, en un vehículo adecuado para el turismo y hacerle el recorrido en Armero. Y llevarlos a otros sitios, porque hay que crear nuevas rutas de turismo, que podamos decir, vamos a hacer la ruta cafetera, la ruta de San Pedro, Frías, para los caballitos falan y volver aquí, interconectarnos con otros atractivos de otros municipios, la ruta de Méndez, Maracaibo, para ver el bosque seco-tropical que tenemos aquí en el municipio. Y la ruta del arroz, ver todos nuestros cultivos de arroz y todo lo que fue la avalancha en Armero por San Jorge y lo que ahora nos está produciendo ese gran alimento. Son bastantes rutas que tenemos en nuestro municipio y ahora este año hemos creado el Centro de Historia de Armero Tolima, llamado CHAP, Centro de Historia de Armero, nuestra sigla, y lo que queremos es crear un gran museo donde necesitamos hacer una colección de todos los libros, de todo lo que han escrito sobre el municipio de Armero, sobre Armero como ciudad, y de todos los escritores, tener una colección para investigaciones. A la vez, pues vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando nuevas fuentes, porque la historia tiene que saberse. Se va a tener allí una sala de arqueología llamada Edgar Efraín Torres, porque diría yo que es nuestro maestro. Fue mi profesor de francés, era un biólogo, y fue mi profesor de francés en Armero, 83-84. A partir de ahí se creó un museo, porque él trabajaba bastante en la antropología y la arqueología, y fue mucho lo que él investigó sobre los panches, descubridor de lo que son las Vegas de Sabandija, un sitio ceremonial panche, y realmente pues eso es algo fantástico, saber que nosotros estamos ayudando a ese legado histórico. Un poco tarde, pero ya lo empezamos a hacer. Entonces, tener una sala, ya estamos haciendo una colección de tiestos y de cosas históricas de los panches y de lo que puede existir en la zona. A partir de allí, pues vamos a tener una sala monográfica para que conozcan todo de nuestro municipio y tener una sala de fotografía histórica. Es algo muy relevante, pero cuando hablamos del Centro de Historia es alusivo a todo el municipio, sus corregimientos, a la nueva cabecera que es Guayabal, y realmente pues está siendo acogido como museo con algunas partes que ya hemos coleccionado. Son muchas las inquietudes y también vamos a vincularlo al Geoparque
porque realmente tener el sello de Geoparque va a hacer que nosotros seamos también un lugar de atractivo y van a venir los turistas, van a venir los conocedores, los investigadores allí a buscar lo que ellos necesitan acerca de nuestra sociedad, porque en 100 años, en 200 años, inclusive ya van a venir antropólogos, arqueólogos a visitar lo que era Armero, las ruinas de Armero, y van a empezar a estudiar cómo eran en esa época, así como se estudia Pompeya y se revisa los pisos de las casas de Pompeya, los muros, y se hace un análisis de cómo vivían ellos. Entonces así vamos a hacer nosotros en 200 años o en menos tiempo, desde ya lo estamos haciendo. Si nosotros como sobrevivientes, nosotros como vividores de allí, vivientes, ¿sí?, de este lugar, pues queremos dejar en el centro de historia, queremos dejar plasmada esa serie de narrativas, esa serie de historias propias de las personas que vivieron el desastre o de los que vivieron allí una época, y dejar todo eso escrito para que sirva de base a las futuras generaciones y a los futuros investigadores. Yo soy de los buenos, de esos que son pocos, que aman la tierra, tierra de hombres fuertes, que están bajo el sol, rayando el cultivo con un gran asadón, sin quejarse del calor. Ese calor sumiso que calienta mi piel y hace correr sudor por mi frente brillante, adornada de pliegues de experiencia y no de vejez. Así amo a mi gente cuando los veo crecer, junto a padres y amigos, que enseñan cómo vencer los tropiezos de la vida que a diario son menester. Soy de ese armero bello que fue firme hasta el final, que en noche de angustia se fueron como un destello tiempos felices y de humildad. Soy aquel que dice, si algún día salgo de aquí, volveré con o sin gloria, porque soy tu hijo enamorado que no podrá morir lejos de ti. Dignificar a esa población es mostrar lo bonito que hay allí. Es lo que sigue ahora. Quiero que la lave